¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy vamos a hablar de hematología clínica. Hoy en día la inmensa mayoría de los laboratorios disponen de autoanalizadores que permiten la determinación de los principales parámetros hematológicos de la sangre. No obstante, el médico es insustituible para una adecuada interpretación de los resultados obtenidos. Además, el ojo humano sigue siendo imprescindible a la hora de la detección de numerosas alteraciones morfológicas que se pueden observar en una extensión de sangre periférica o de un medulograma. El día de hoy hablaremos de la serie roja, hemograma. Los valores normales de hematiz circulante son alrededor de 5,5 más menos 1 por 10 a la 12 en un litro en el varón y de 4,8 más menos 1 por 10 a la 12 en un litro en la mujer. Sin embargo, para una adecuada valoración de la existencia de una anemia o de una poliglobulia, es necesario determinar la concentración de hemoglobina y el hematocrito. Hemoglobina. La concentración normal de la hemoglobina en sangre en adultos es 14 más menos 2 gramos en un decilitro en la mujer y 16 más menos 2 gramos decilitro en el varón. El aumento de la concentración de hemoglobina, junto con un aumento en el número de hematiz circulantes, determina la existencia de una poliglobulia, mientras que se entiende por anemia la disminución de la concentración de hemoglobina independiente de la cifra de eritrocitos. Hematocrito. Representa la proporción de glóbulos rojos frente a la fracción plasmática de la sangre. El valor normal para un adulto es de 47% y de 42% en la mujer. El valor del hematocrito depende no solo del número de glóbulos rojos circulantes, sino también de su forma y tamaño, lo que disminuye en cierta medida su utilidad clínica, que reside principalmente en la valoración de las variaciones de un mismo paciente. El hematocrito aumenta en cuadros de poliglobulia verdadera o secundaria a hemoconcentración, por disminución del volumen plasmático en situaciones de deshidratación. Por el contrario, el hematocrito desciende en las anemias y en los estados de hemodilución. Volumen corpuscular medio, VCM. El volumen corpuscular medio o VCM es un índice de volumen eritrocitario que se calcula mediante la siguiente fórmula. Volumen corpuscular medio, VCM, es igual al valor del hematocrito por 10 entre el número de hematiz por 10 a la 12 en un litro. Se considera normal un VCM entre 83 y 97 femtolitros, FL. Este índice resulta de utilidad a la hora de clasificar las anemias. Cuando el VCM es menor de 83 femtolitros, se habla de una anemia microcítica, típica de la ferropenia y de las talasemias. Cuando el volumen corpuscular medio es normal, se denomina anemia normocítica. Si el volumen corpuscular medio es superior a 97 femtolitros, se trata de una anemia macrocítica, por ejemplo, en las deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico, hipotiroidismo, hepatopatías, sobre todo en la alcohólica, o síndromes mielodisplásicos. Sin embargo, no hay que olvidar que en ocasiones el valor del volumen corpuscular medio que ofrece el autoanalizador puede estar artefactado por diferentes situaciones: aumento de hematíes jóvenes, reticulocitos, presencia de hematíes aglutinados, etc. Por lo que la realización de una morfología de sangre periférica tiene un importante valor. Ahora hablemos de la hemoglobina corpuscular media y la concentración corpuscular media de hemoglobina. Ahora hablemos de la hemoglobina corpuscular media y concentración corpuscular media de hemoglobina. La hemoglobina corpuscular media, HCM, expresa el contenido de hemoglobina promedio de cada hematí. Se calcula mediante la fórmula siguiente. HCM es igual a hemoglobina grado sobre litro entre el número de hematíes por 10 a la 12 en un litro. El valor normal oscila entre 29 más menos 2 picogramos. Los hematíes con una hemoglobina corpuscular media disminuida se denominan hipocrómicos, típicos de la ferropenia. Otra forma de determinar la concentración de hemoglobina por eritrocito es la concentración corpuscular media de hemoglobina.
CCMH, que se calcula de la siguiente manera. CCMH es igual a hemoglobina dada en grados sobre decilitros por 100 entre el porcentaje del hematocrito. El valor normal de la concentración corpuscular media de hemoglobina es de 34 más menos 2 gramos sobre decilitro. Se consideran hipocrómicas las anemias con un CCMH inferior a 32 grados sobre decilitro. Casi siempre que aumente el contenido hemoglobínico del hematie HCM se debe a la existencia de un aumento del BCM, por lo que la CCMH suele permanecer normal. No obstante, la CCMH o concentración corpuscular media de hemoglobina puede aumentar en la esferocitosis hereditaria por un menor volumen de eritrocitos y en algunas hemoglobinopatías. Amplitud de distribución eritrocitaria. Ahora hablemos de amplitud de distribución eritrocitaria. La amplitud de distribución eritrocitaria, RDW o ADE en español, es un índice que proporciona los autoanalizadores y que indica la variación en el tamaño de los eritrocitos. Los valores normales se encuentran en torno al 13 más menos 2%. La existencia de una anisocitosis se caracteriza por valores elevados de la amplitud de distribución eritrocitaria. Reticulocitos. Los reticulocitos son hematíes inmaduros anucleados, pero en los que persisten algunas organelas citoplasmáticas como mitocondrias, ribosomas y sistema reticuloendoplásmico. El tamaño es superior al de un hematí adulto. Los reticulocitos abandonan la médula ósea y su maduración finaliza en la sangre periférica, donde persisten unas 24 horas aproximadamente. Los valores normales de reticulocitos en sangre periférica oscilan entre 35.000 y 75.000 en un microlitro. El número de reticulocitos en sangre periférica es un dato fundamental para conocer el carácter regenerativo periférico o arregenerativo central de una anemia. En el caso de las anemias arregenerativas, la anemia aplásica, déficit de vitamina B12, la cifra de reticulocitos estará disminuida, mientras que en las anemias de origen periférico o regenerativas como la anemia hemolítica o hemorragias, el número de reticulocitos estará aumentado. Morfología de los eritrocitos. Ahora hablemos de la morfología de los eritrocitos. Hay alteraciones de tamaño. Hablamos de microcitosis cuando hay predominio de hematíes de menor tamaño de lo normal, menos de 87 femtolitros. Muy frecuente en las anemias ferropénicas, talasemias y anemias de enfermedades crónicas. Hablamos de macrocitosis, predominio de hematíes de mayor tamaño a 100 femtolitros, frecuente en las deficiencias de folatos o vitamina B12. Por ejemplo, la anemia megaloblástica, mielodisplasia y hepatopatías crónicas. Cuando hablamos de anisocitosis, nos referimos a una desigualdad en el tamaño de los hematíes. Alteraciones de la forma. Ahora hablemos de alteraciones de la forma. Hablamos de poiquilocitosis cuando hay desigualdad de la forma de los hematíes, también de carácter inespecífico. Cuando decimos esferocitosis nos referimos a hematíes de morfología esférica, generalmente de menor tamaño sin aclaramiento central, típicos de la esferocitosis hereditaria, por defecto de la membrana del eritrocito, o anemias hemolíticas autoinmunes. Cuando nos referimos a eliptocitosis, se trata de hematíes de forma elíptica, hallazgo inespecífico, aunque típico en la eliptocitosis hereditaria. Los estomatocitos son hematíes con una depresión central en forma de boca, alteración presente en la estomatocitosis hereditaria, hepatopatías, alcoholismo y algunas anemias hemolíticas autoinmunes. Datriocitos se trata de hematíes con forma de lágrima, frecuentes en cuadros de mielofibrosis o mieloptosis de otras etiologías, ocupación tumoral de la médula ósea y también en otras anemias graves. Esquistosis se refiere a la presencia de hematíes fragmentados, típicos de la hemólisis intravascular, hemólisis mecánica por CID, hemangiomas, anemia de la marcha y anemias microangiopáticas. Cuando nos referimos a los dianocitos, se trata de hematíes con un aumento del área clara central que corresponde a hemoglobina. Aparecen en hemoglobinopatías como talasemias
o hemoglobinopatía C, hepatopatías o anemia ferropénica severa como dianas microcíticas. Los drepanocitos o células falciformes son característicos de las hemoglobinopatías, especialmente la anemia falciforme por presencia de hemoglobina S. Finalmente, los acantocitos son hematíes con morfología espiculada. Se observan en hepatopatías y alfa-beta-lipoproteinemia congénita. También en anemias hemolíticas, microangiopáticas, déficit de piruvato sinasa, carcinoma y uremia. Pueden existir alteraciones de la coloración y puede ser hipocromía o policromatofilia. En hipocromía nos referimos a hematíes pálidos que se tiñen débilmente. Se asocia con anemia ferropénica. Policromatofilia se trata de la presencia de hematíes basófilos por persistencia del sistema reticular, hematíes muy jóvenes, propia de las anemias regenerativas. Existen además inclusiones eritrocitarias. Cuando existe un punteado basófilo, se trata de la presencia de grumos de color azul grisáceo en la tinción Giemsa. Corresponde a acumulaciones de ribosomas. Se puede observar en el contexto de la intoxicación por plomo, saturnismo, y por otros metales pesados, anemias hemolíticas, talasemias, síndromes mielodisplásicos y algunas veces en algunas leucemias. Los corpúsculos de Owen-Joly son corpúsculos redondeados de mayor tamaño, generalmente únicos de color oscuro, que se corresponden con restos nucleares, característicos en las situaciones que cursan con hipoespinismo o tras la realización de una esplenectomía. También aparecen en la anemia megaloblástica. El anillo de Cabot es la presencia de una línea rosada en forma de anillo intracitoplasmático, hallazgo inespecífico, si bien sugiere una alteración en la eritropoiesis. Finalmente, y no menos importante, los cuerpos de Heinz, que se tratan de gránulos intraeritrocitarios generalmente únicos y excéntricos, resultantes de la precipitación de las cadenas de hemoglobina. Aparecen en las hemoglobinopatías inestables y en la talasemia. Poliglobulia. Se entiende por poliglobulia al aumento del número de eritrocitos circulantes por encima de 6 por 10 a la 6 en un microlitro y valores de hemoglobina superiores a 18,5 gramos en un decilitro en varones o por encima de 5,5 por 10 a la 6 en un microlitro y 16,5 gramos sobre decilitro en mujeres, y aumento del hematocrito por encima del 54% en varones o del 50% en mujeres. Se distinguen diferentes tipos de poliglobulia. Existe la poliglobulia relativa o pseudopoliglobulia por hemoconcentración como consecuencia de la reducción del volumen plasmático y normalidad de la masa globular. Se puede observar en cualquier estado de deshidratación, vómitos, diarrea, sudoración profusa o grandes quemaduras. También en el síndrome de Gainsborough, que cursa con disminución del volumen plasmático, y en la beta-talasemia menor por microcitosis. Ahora, la poliglobulia primaria o policitemia vera, como el síndrome mieloproliferativo crónico, resultado de la proliferación anómala de una célula madre pluripotencial, que da lugar a una hematopoiesis clonal en la que predomina la hiperplasia eritroide. Se acompaña a menudo de leucocitosis y trombocitosis. La poliglobulia secundaria a un aumento de la eritropoietina, ya sea fisiológico, como en la poliglobulia compensadora, o no. Entre las compensadoras secundarias a un aumento fisiológico de la eritropoietina, destacan las asociadas a situaciones de hipoxia como la altura, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías congénitas, con shunt derecho-izquierdo, hemoglobinopatías con hemoglobinas y aumento de la afinidad por el oxígeno, deficiencia de 2,3-difosfoglicerato, 2,3-DPG, así como en algunos grandes fumadores. Las poliglobulias secundarias, aumentos no fisiológicos de la eritropoietina, se observan en algunos tumores, como lo es hipernefroma, hemangioblastoma cerebeloso, síndromes uterinos, hepatomas, adenoma adrenal o carcinoma de ovario. También se observa un aumento de la eritropoietina en enfermedades renales, como poliquistosis, hidronefrosis o síndrome de Bartter.
Por último, existe una forma familiar autosómica recesiva de producción inadecuada de eritropoyetina que se asocia a la aparición de una poliglobulia secundaria. Ahora hablaremos de las anemias. Se entiende por anemia a la disminución de la concentración sanguínea de hemoglobina. Los valores de hemoglobina varían con la edad. Si bien se considera anemia cuando la concentración de hemoglobina es inferior a 13 gramos sobre decilitro en el caso de los varones adultos e inferior a los 12 gramos sobre decilitro en mujeres adultas, no es el objeto de este video la relación minuciosa de los distintos tipos de causas de anemia. Pero sí recordar que el conocimiento de algunos datos analíticos complementarios pueden ayudar a la identificación de su etiología. Ahora revisaremos algunos tipos de anemias. Anemia microcítica o hipocromas. Se trata de un volumen corpuscular medio menor a 83 femtolitros, una hemoglobina corpuscular media menor a 27 picogramos y una concentración corpuscular media de hemoglobina menor a 33%. La causa más frecuente de una anemia microcítica e hipocroma es la anemia ferropénica. Esta ferropenia puede deberse a pérdidas hemorrágicas, comúnmente de origen ginecológico en la mujer en edad fértil y en el aparato gastrointestinal en el varón y mujeres en edad más avanzada. Aporte dietético insuficiente, mala absorción intestinal de hierro, aclorhidria, pacientes gastroectomizados, enfermedad celíaca, etc. Aumento de los requerimientos o consumo exagerado en el embarazo, infecciones, neoplasias, etc. O más infrecuentemente por alteraciones en el transporte de hierro a transferremias congénitas o adquiridas. También se observa una anemia microcítica e hipocrómica en las anemias sideroblásticas, en el que existe una alteración en la utilización de hierro, aumentando los depósitos de hierro, así como el hierro circulante. Otra causa de anemia microcítica e hipocromas son los síndromes talasémicos, y en ocasiones también se observan microcitosis en la anemia asociada a enfermedad inflamatoria crónica y en la intoxicación por plomo. Las anemias macrocíticas con volumen corpuscular medio mayor a 97 femtolitros, el ejemplo típico es la anemia macrocítica megaloblástica, tiene presencia de precursores de tamaño muy superior a lo normal en la médula ósea. Otras causas de anemias macrocíticas megaloblásticas son el hipotiroidismo, síndromes mielodisplásicos, la existencia de reticulocitosis, anemias regenerativas, alcoholismo y en ocasiones la anemia aplásica. La anemia megaloblástica se produce por una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. La deficiencia de vitamina B12 está originada por diversos factores. Uno de ellos puede ser nutricional en vegetarianos muy estrictos, por mala absorción en origen gástrico en anemia perniciosa, pacientes gastroectomizados, deficiencia congénita del factor intrínseco o intestinal, el síndrome de asa ciega, contaminación bacteriana, enfermedad inflamatoria intestinal, síndromes linfoproliferativos intestinales, síndrome de Zollinger-Ellison, pancreatitis crónica, radiación intestinal, en fin. También puede deberse a diferentes fármacos como la colchicina, neomicina, tabaquismo o incluso a la deficiencia congénita de transcobalamina 2. Por otro lado, la deficiencia de ácido fólico puede tener un origen nutricional, origen de mala absorción intestinal como la enfermedad inflamatoria intestinal o linfomas intestinales por aumento de las necesidades en el embarazo, la lactancia, hemólisis crónicas, neoplasias, hipertiroidismo, enfermedades inflamatorias crónicas, etc. Y también se asocia a determinados fármacos como anticonvulsionantes, metrotexate, trimetroprima, pentamidina. Anemias normocíticas, normocrómicas, cuando el volumen corpuscular se encuentra entre 83 y 97 femtolitros y la hemoglobina corpuscular media entre 28 y 32 picogramos. La mayoría de las anemias asociadas a enfermedades crónicas como artritis reumatoide, anemias aplásicas, invasión de la médula ósea, mieloptosis, hemorragia aguda reciente o anemias hemolíticas, salvo
una importante reticulocitosis. Otra forma de clasificar las anemias es en función de si conserva o no la capacidad de producto medular. Las anemias regenerativas o arregenerativas. Las anemias regenerativas son periféricas, con aumento del número de reticulocitos, principalmente las anemias hemolíticas y la anemia posthemorrágica aguda. La anemia arregenerativa son centrales, con descensos de los reticulocitos, ya sea por alteración de la médula ósea, aplasias, síndromes mielodisplásicos o invasión medular. Y carenciales, por deficiencia de hierro, folatos, vitamina B12, anemia inflamatoria crónica, por mala utilización de hierro y déficits hormonales como hipotiroidismo, hipocortisolismo e hipogonadismo. Otros exámenes de la serie roja. Para finalizar, hablaremos de otros exámenes para la serie roja. Incluyen electroforesis de hemoglobina. En la actualidad se conocen más de 600 hemoglobinopatías diferentes, muchas de ellas sin repercusión clínica. Un amplio porcentaje de ellas puede detectarse mediante la realización de una electroforesis en acetato de celulosa y otros soportes de pH alcalino. La presencia de hemoglobina S, C, J y B, así como A, A2 y F, se puede diferenciar según el patrón electroforético. Prueba de falciformación. Es útil para el diagnóstico de una drepanocitosis. Consiste en incidir la formación de hematíes falciformes o drepanocitos mediante la exposición de la sangre a un estado de hipoxia. Para ello se añade a la sangre colocada sobre un portaobjetos un agente reductor como metabisulfato o ditionito sódico al 2%. Se cubre completamente y se observa al microscopio. El examen de volumen de sangre y masa eritrocitaria, en el volumen de sangre total es de 70 más menos 10 mililitros por kilogramo de peso corporal. El volumen de plasma medido con albúmina marcada con el radioisopo yodo 125 es de 45 más menos 5 mililitros por kilogramo. El volumen o masa eritrocitaria se determina utilizando el radioisopo CR151. CR51. El valor normal es de 30 más menos 5 mililitros sobre kilogramo en el varón y de 25 más menos 5 mililitros sobre kilogramo en la mujer. La masa eritrocitaria está aumentada en las poliglobulias verdaderas, tanto primarias como secundarias. La vida media normal de los hematíes alcanza unos 120 días. Se puede medir la vida media aparente de supervivencia eritrocitaria marcando los hematíes con el radioisopo 51CR. En esta técnica se marcan todos los hematíes circulantes con 51CR, tanto los jóvenes como los que están próximos a terminar su plazo vital, y se hacen mediciones de la radioactividad en muestras de sangre sucesivas hasta que la radioactividad disminuye al 50% de la inicial. El valor normal de la vida media eritrocitaria, determinada por esta técnica, oscila entre 25 a 30 días. En las anemias hemolíticas, la vida media eritrocitaria está acortada. Las anemias hemolíticas pueden ser adquiridas o congénitas. En las formas adquiridas, extraeritrocitarias, en las que la causa está fuera del hematíe, la curva es exponencial y la vida media por lo general está muy acortada, 6 a 7 días aproximadamente. Las formas de origen intraeritrocitario muestran a menudo una curva bifásica y generalmente la supervivencia eritrocitaria es más prolongada, alrededor de 12 días. Cuando existen pérdidas hemorrágicas, los resultados pueden verse artefactados con una aparente disminución de la supervivencia eritrocitaria. Por el contrario, en el mixedema suele estar alargada la vida media de los hematíes. La resistencia globular osmótica es el test de resistencia osmótica. Sirve para poner de manifiesto la capacidad de los eritrocitos para resistir a medios que son hipotónicos. Por ello se enfrentan los hematíes a soluciones hipotónicas decrecientes. Normalmente la hemólisis comienza a partir de la disolución salina al 0.5% y se hace completa con la solución al 0.35%. Estos valores aumentan al 0.6 y al 0.4% cuando se emplean hematíes incubados a 37 grados durante 24 horas. El resultado de la prueba se expresa en la concentración en que aparece la hemólisis inicial
en la concentración que se ha producido una hemólisis del 50% de los eritrocitos, llamado H50. El valor normal de la H50 oscila entre el 0,36 y el 0,42% en la prueba inmediata y entre el 0,45 y 0,52% en la prueba incubada. La resistencia globular osmótica está disminuida en la esferocitosis hereditaria, siendo más sensible la prueba incubada que la inmediata. También se puede observar una menor resistencia osmótica en la reticulocitosis por la inmadurez de los hematíes y cuando existe una hipocromia concomitante en estados acidóticos o infecciones muy graves. En otras anemias hemolíticas, como la elictocitosis o la anemia de células falciformes, la resistencia es normal y en ocasiones incluso elevada. Una prueba similar es la realización de una prueba de lisis en glicerol acidificada. La prueba de hemólisis en ácido acidificado o test de Ham consiste en incubar los hematíes a 37 grados frente al propio suero del paciente acidificado y frente a un suero control hemólogo también acidificado, pues se considera positivo cuando se observa hemólisis en ambos casos, como consecuencia de la activación del complemento por el efecto del pH. El test de Ham es positivo en la hemoglobina paroxística nocturna, HPN. También es positivo, pero solo frente a un 10 al 15% de sueros homólogos y nunca frente al propio en la glicerotropoiesis congénita tipo 2. Recientemente, la citometría de flujo, detección de la disminución de los antígenos eritrocitarios CD55 y CD59, ha relegado el test de Ham como herramienta diagnóstica principal para la hemoglobina paroxística nocturna. Por último, veremos la inmunohematología para la prueba de Coombs o COMS, directa e indirecta. La prueba de Coombs sirve para detectar la existencia de anticuerpos frente a algún antígeno eritrocitario mediante la adición del suero, antihemoglobina humana o anticomplemento. La prueba de Coombs directa detecta anticuerpos unidos a los hematíes del paciente, sensibilización en el propio organismo y es positiva en anemias hemolíticas autoinmunes, anemias hemolíticas inducidas por fármacos, hematíes fetales en enfermedad hemolítica del recién nacido o hematíes transfundidos en reacciones transfusionales de naturaleza inmune. La prueba de Coombs indirecta detecta anticuerpos libres en el suero del paciente. Se provoca la sensibilización in vitro de hematíes y posteriormente se añade la antihemoglobina. Estos anticuerpos pueden surgir como consecuencia de la transfusión de sangre no compatible para el antígeno RH, o sea, anticuerpos anti-D u otros antígenos eritrocitarios, o cuando existe comunicación hemática materno-fetal durante la gestación o el parto, cuando la madre es RH negativo y el feto es RH positivo. Y bueno amigos, esto ha sido hematología clínica. Si les gustó, dejen su comentario, suscríbanse y digan de qué más les gustaría algún video de medicina. Hasta la próxima.